En las apariciones marianas de los últimos siglos, la Santísima Virgen ha hablado sobre la pérdida de fe dentro de la Iglesia y lo ha atribuido a un fuerte ataque demoníaco. Y esta apostasía cada vez es más visible a través de la confusión doctrinal, herejías y pecados. ¿Y por qué vías el maligno está produciendo esa pérdida de fe? Por la fuerte introducción de la ideología mundana en la Iglesia. Recordemos que el maligno es el príncipe de este mundo. En este video hablaremos sobre cómo se ha instalado dentro de la Iglesia la ideología del mundo, cómo se está legitimando y cuáles son las señales para darse cuenta dónde está actuando. Dos fuerzas confluyen en este momento para liquidar los restos del cristianismo practicado en los 20 siglos. Una es externa, el laicismo, y otra es interna, los cristianos que han estado reviendo la doctrina cristiana histórica y consideran que hay que cambiarla. Tanto dentro de los protestantes como dentro de los católicos se está generando una nueva ideología desconectada con las palabras que Jesús dijo formalmente en la Biblia. Y es por esta razón que vemos tanta confusión doctrinal dentro de la Iglesia, tantas herejías y pecado, por ejemplo, los abusos sexuales. Obviamente el maligno está detrás de esto produciendo apostasía. Pero ¿qué es lo que ha promovido para crear estos disturbios internos? El maligno ha promovido el modernismo, que ya el Papa San Pío X definió a fines del siglo XIX como la síntesis de todas las herejías. ¿Y cómo ha crecido esta corriente dentro de la Iglesia si hubo papas que la condenaron? Porque ha actuado en las sombras, repitiendo en voz baja y en privado estas nuevas concepciones y buscando posiciones de poder como por ejemplo en seminarios y obispados. ¿Y por qué ha tenido tanto crecimiento a pesar que cambia lo que Dios vino a pedirnos? Porque le quita al cristianismo su pesado carácter contracultural y lo acerca y lo mimetiza con la ideología que domina el mundo. Y de esta forma ya el catolicismo no tiene por qué interpelar al mundo. Por lo tanto, la idea de conversión es para ellos que la persona tenga una vaga creencia en Dios, independientemente si hace esfuerzos para cumplir la moralidad que Dios pidió en la Biblia o no. Creen que es aceptable ser católico sin abandonar la ideología mundana, sin sentir dolor o incluso si se promueve lo que la Iglesia ha llamado durante 20 siglos pecado mortal y la Biblia condenado. Y esto es por lo que se oye predicar poco sobre el pecado. En definitiva, el cristianismo ya no es para ellos la revelación y el cumplimiento de las demandas que Dios planteó en las Escrituras. Y eso también les lleva a predicar en voz baja y en privado que todas las religiones son iguales, y que nosotros estamos adheridos al catolicismo porque es la mayoría en el lugar donde vivimos. Esto es lo que conspiró contra el empuje misionero de la Iglesia, matando el espíritu de los siglos anteriores cuando la Iglesia evangelizó continentes enteros. ¿Qué motivación misionera puede haber si se cree que todas las religiones son iguales? Han habido misioneros católicos que han dado gracias a Dios porque en sus 50 años de trabajo dicen que no han tenido la necesidad de bautizar a ningún indígena porque si no lo sacarían de su cultura. ¿Dónde queda entonces yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí, como dijo Jesús. Y entonces, ¿dónde está la terrible falacia de este enfoque? Que no toman en cuenta que la religión no es producto del talento y del genio humano, sino de la revelación divina dada a los hombres. La revelación permanece siempre igual, porque la produjo Dios que es eterno y omnisciente, de modo que los modernistas no trabajan para someterse a la revelación, sino para que la revelación se someta a los seres humanos y a sus gustos cambiantes. El modernismo comienza por redefinir lo que es el amor, que ya no es agradar a Dios y buscar la salvación de las otras personas, sino que para ellos es promover la diversidad religiosa, moral y especialmente sexual. Si cuestionas otros estilos de vida, dicen, aunque el catecismo y la escritura los condene,
no eres seguidor de Jesús. Los modernistas incluso niegan la transmisión del pecado de Adán a sus descendientes. Por lo tanto, los hombres no tienen por qué sentirse pecadores. Y es así entonces como promueven una reforma del cristianismo cómoda para el hombre caído, prometiéndole el reino celestial sin esfuerzo ni batalla contra las pasiones, sobre el único fundamento de que Dios ama al hombre y por lo tanto lo salvará, haga lo que haga. Y esto debilita la voluntad de batalla espiritual de las personas para desprenderse de sus pasiones mundanas porque las justifica. Consideran la misericordia de Dios aislada de su justicia, justificando así la permisividad moral. Niegan que el pecador tenga que pasar por el sufrimiento purificador en la tierra o en el purgatorio, creyendo que es suficiente para un pecador desear la salvación y él será salvado. De ahí que digan en voz baja, aunque cada vez más en voz alta y desde posiciones de poder, que el infierno no existe o está vacío porque Dios no envía a nadie ahí por su inmensa misericordia. Y es así que llegan a decir que la moral no es necesaria para la salvación, y consideran que la confesión es una descarga emocional porque no ponen énfasis en la enmienda de vida de quien confiesa. Los modernistas son escépticos respecto a los milagros descritos en la Biblia, en la vida de los santos y respecto a las apariciones marianas. Niegan los hechos sobrenaturales y también la transubstanciación del pan y del vino en la carne y sangre de Jesucristo, aunque esto no lo dicen públicamente porque generaría una fuerte reacción. Interpretan que la resurrección de Jesús, mencionada en las Escrituras, fue esencialmente la forma en que los apóstoles eligieron para comunicar la creencia de que Jesús continuó viviendo en nuestros corazones después de su crucifixión. Piensan que Adán y Eva no fueron dos seres que en realidad existieron, sino mitos literarios escritos por autores primitivos para contar la historia de los comienzos de la familia humana. Se refieren a los milagros que se mencionan en la Biblia como exageraciones. Mire si el mar rojo se va a abrir en dos para que pasen los judíos perseguidos por los egipcios. Eso tiene que haber sido una cosa mucho menor y que después los judíos lo agrandaron. Y eso mismo dicen de las curaciones de Jesús. Esto se enseña en muchos seminarios y también desde los púlpitos. Los modernistas minimizan también la importancia de los poderes angélicos y demoníacos en la historia del mundo. Piensan que lo que llamamos tentación demoníaca son trastornos emocionales y mentales. Por ejemplo, tenemos el caso del general de los jesuitas, Sosa Bascal, que 2 veces ha dicho públicamente que el demonio es una construcción de los hombres para explicar el mal, o sea que no existe como una entidad. La primera vez que lo dijo públicamente tuvo que retractarse pidiendo disculpas, pero lo dijo una segunda vez públicamente y fue reprendido por varios exorcistas, y también tuvo que retractarse. De modo que esta insistencia en negar al demonio delata lo que en el fondo piensa la principal figura de los jesuitas. Y esta es una táctica común de los modernistas, afirmar algo y luego negarlo para dejar el sedimento. Para quienes no tienen una formación sólida en términos religiosos, les es difícil determinar quiénes son los modernistas, porque utilizan las mismas palabras pero le cambian el sentido de lo que tradicionalmente significan. Por ejemplo, cuando se refieren a la resurrección de Jesucristo, piensan en la resurrección espiritual y no física, pero no lo dicen. Y por otro lado, este movimiento modernista es amorfo. No todos los modernistas apoyan las mismas herejías. Algunos serán ortodoxos en algunos temas y herejes en otros. Hasta ahora los modernistas habían tenido un trabajo tipo de guerrilla dentro de la iglesia, sin mostrar demasiado la cara y dando golpes donde podían, especialmente en las parroquias. Y con esta táctica han generado la apostasía en los bancos de los templos. Y hoy por hoy parece que son fuertes en los seminarios, y son cada vez más visibles en la vida y en los puestos jerárquicos de la iglesia. Y es por eso que se ve tanta confusión doctrinal en la iglesia, y tantos pecados. Esta es la guerra espiritual que se está produciendo dentro de la iglesia, que es fomentada por el maligno, una figura que los modernistas no creen que exista. Bueno, hasta aquí lo que quería decirte sobre el modernismo dentro de la iglesia.
Y me gustaría preguntarte si tú has visto posiciones modernistas dentro de las parroquias y concretamente sobre qué temas. Mis queridos hermanos, ¿qué tal? Viva Cristo Rey, ¿cómo están ustedes? Les traemos el titular de hoy, 24 de junio de 2020, festividad de San Juan Bautista. Felicidades a todos aquellos ustedes que celebran hoy su onomástica y además en un día muy señalado, y vamos a ponernos en oración encomendándonos a San Juan para que sigamos siendo esa voz que clama en el desierto en el que nos encontramos. Hoy el titular de hoy nos vuelve a hablar del desierto de una jerarquía auténtica, del desierto de unos obispos y cardenales realmente fieles a Cristo, del desierto de fe en la tierra que solo la Iglesia verdadera, santa, católica y apostólica, prácticamente ya únicamente representada por el remanente fiel, puede mantener viva. Mis queridos hermanos, la noticia de hoy nos habla de cómo los obispos de California no condenan el derribo de la estatua de Fray Junípero Serra, del santo, en una declaración débil, como siempre, cobarde, hecha para contentar al mundo. Mis queridos hermanos, la situación es gravísima, pero más grave es la situación de las almas que siguen defendiendo a Bergoglio a pesar de todo lo que está sucediendo, a su jerarquía, a pesar de todo lo que está sucediendo, a estas conferencias episcopales tremendamente mundanas, tremendamente traidoras ante lo que está sucediendo. Están atacando a la Iglesia de Dios por todos los lados, y en vez de contar con pastores que nos defiendan, contamos con pastores que les apoyan. Esto es así de tremendo. Bien, mis queridos hermanos, los obispos de California han emitido una declaración cuidadosamente redactada, no desde el corazón, sino desde lo políticamente correcto, como siempre. La emitieron antes de ayer por la tarde, en la cual intentan desaprobar el derribo de varias estatuas de San Junípero Serra en los Estados Unidos, a mano de todos estos movimientos que están surgiendo ahora, aprovechando cualquier excusa y cualquier tontería para seguir en el mismo plan del nuevo orden mundial, destruir por completo la civilización cristiana con la ayuda de la propia jerarquía católica. Los obispos de California, frente a un derribo de las estatuas de sus santos, no han logrado condenar el derribo, no lo han logrado, no lo han hecho. El derribo de la estatua de un santo católico que hizo sacrificios heroicos para promover el bienestar de los pueblos indígenas de California. Qué mala es la incultura, la ignorancia, el sectarismo y el odio, y qué malo es que todo eso esté apoyado desde la misma jerarquía vaticana. Tremendo. Lo único que han pedido los obispos en California, atentos, que este proceso de derribo de las estatuas sea realmente efectivo como remedio para el racismo, que se discierna la contribución de cada figura para la lucha contra el racismo y la marginación o no de los derechos de los pueblos. Es decir, no condenan la destrucción y el ataque a los santos de la Iglesia Católica. Simplemente dicen que si esto es útil para luchar contra el racismo, están escuchándome bien, yo no me lo invento.
Esto está en la Declaración de los Obispos de California. En otras palabras, siempre que se cumpla este criterio, pues derribar una estatua, por lo tanto destruir la propiedad pública, privada o sagrada, pues podría estar justificado, según los obispos de California. Estos son nuestros obispos. Estos son los obispos a los que millones de almas ciegas siguen diciendo que hay que obedecer porque la Iglesia es jerárquica. En esta declaración se incluye, por supuesto, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el arzobispo José Gómez de Los Ángeles. Así de duro como se lo estoy diciendo, ellos no han distinguido entre la destrucción de una estatua por parte de una mafia y su extracción después de un debate político. No distinguen. Respecto a las estatuas de Junípero Serra, pues se pide que se discierna cuidadosamente la contribución que la figura histórica en cuestión ha hecho a la vida de los estadounidenses, es decir, que si el establishment actual, el nuevo orden mundial, la masa borreguil que lo sigue, piensa que Fray Junípero Serra fue malo para la vida de los estadounidenses, que lo va a pensar porque no leen, no conocen, porque son sectarios, pues los obispos de California piensan que adelante con el derribo. Esta es la reacción de los obispos católicos de California, con el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos al frente, al hecho de que el pasado sábado 100 personas ayudaran a derribar, destrozar, pintar una estatua del santo misionero con cuerdas en la calle Olvera, en Los Ángeles. Esta es la realidad. Un día más se la cuento. Es una noticia, es un titular. Destrucción de estatuas católicas de santos, persecución, respuesta de los obispos. No se condena, simplemente reflexionen ustedes si esa persona pues hizo o no bien a los estadounidenses. Mis queridos hermanos, Duc in altum, hasta el cielo no paramos, viva Cristo Rey. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Monsignor Bonifaz, los saludo y los bendigo con sus familias en este tiempo de confinamiento, de peste, llamada coronavirus. Todos quisiéramos la paz, la tranquilidad, el trabajo, la salud y no tener problemas. Es verdad esto, pues claro, pidámoslo. Pero si leemos la Sagrada Biblia, vemos que cuando hay pecados, y pecados graves, pecados feos, pecados públicos, pecados colectivos, y bien hay también castigos colectivos. El reino, por ejemplo, de Israel fue destruido, el reino de Judá fue destruido. ¿Por qué? Y porque había muchos pecados y no había expiación, no había penitencia. La Virgen de Fátima, nuestra Madre Santísima, apareció en Fátima en 1917 y dijo cosas tremendas. Dijo que no ofendan más a Dios nuestro Señor, ya está demasiado ofendido. Entonces, si queremos la tranquilidad, necesitamos hacer penitencia. Y esta niña, Jacinta, junto con Lucía y Francisco, que ha visto a la Virgen, llega a una santidad extraordinaria, una madurez espiritual extraordinaria, y bien dijo lo siguiente. La Virgen le había enseñado, ella también dijo, he pensado en esas cosas: los pecados que arrojan más almas al infierno son los pecados de impureza. Los pecados que más almas arrojan al infierno son los pecados de impureza.
Y hoy qué diría, cuántos pecados de impureza se hacen donde quiera, cuántos están en unión libre sin casarse por la iglesia, hablando de católicos, digo, cuántos católicos están juntados sin casarse por la iglesia, es pecado. Y no solamente es pecado, sino es un estado de pecado de impureza, de pecado de fornicación, y también es pecado de escándalo, de mal ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando el hijo, el nieto ve papá y abuelo en unión libre, él hace lo mismo. Un día yo regañé a un pobre señor que casé, no sé, a los 45 años, regularse su matrimonio, y dije, ¿por qué no te casaste? Dice, padre, mi papá tampoco está casado por la iglesia. Entonces, es pecado grave. También pecado adulterio, es pecado gravísimo. El adulterio es, además de ser impuro, fornicario, es injusto y es escandaloso. 3 pecados se acumulan. Se acumulan. Entonces, los pecados que arrojan más almas al infierno son los pecados de impureza. Y hoy, ¿qué diría? Con todos estos medios. Antes, para que una persona corrupta tuviera literatura impura, tenía, no sé, con vergüenza ir a buscar no sé dónde. Ahora, con un clic ya, y hasta hay gente que es tan tonta y necia que manda cosas malas unos a otros, se reenvían. No, cuando usted recibe algo de esto, inmediatamente eliminarlo, no mirarlo y bloquear a esas personas, y sobre todo, no reenviarlo. Si usted lo reenvía, será culpable de todos los pecados que van a hacerse después. ¿Por qué? Porque usted es un eslabón de la cadena mala, no la cortada. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y bien todos, San Pablo a los Efesios 5:5 dice, tenedlo por dicho, entendido, ningún fornicario, ningún adultero va al cielo si no se convierte. San Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 6, 9 y siguientes, no se hagan ilusiones, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los rapaces, ni los que viven de engaño heredarán el reino de los cielos, si no se convierten. Entonces aquí la santa tiene razón. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a Dios nuestro Señor. Vendrán modas que van a ofender mucho a Dios nuestro Señor. Hoy, cuando hay una boda, una primera comunión, confirmación, 15 años, se visten de la manera más escandalosa que se pueda. Eso no es correcto, no es cristiano, no agrada a Dios, no agrada a la Virgen. Una mujer cristiana debe cubrir su pecho, sus espaldas, sus hombros, y cuando está sentada debe tener siempre las rodillas cubiertas. Al sentarse una mujer, si la falda no cubre sus rodillas, esta falda no es decente. Y nada también de pantalones apretados, de licra, de mezclilla sensual, pegado. Eso no conviene, queridos hermanos, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, ni en la casa. Uno debe vestirse correctamente, cristianamente. Cristo dijo, el que se fija una mujer codiciando es adúltero. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben de seguir las modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre es el mismo. Se cometen muchos pecados muy graves en el mundo. Sí, muchos pecados se cometen en el mundo por desgracia. Y hoy llegamos a tanto, hasta matan niño en el seno materno, que es un crimen que clama al cielo. Hay 4 pecados que claman al cielo. Derramar sangre inocente, matar inocentes, es pecado gravísimo. No pagar de los trabajadores es pecado gravísimo. Oprimir viudas, huérfanos es pecado, y sobre todo el pecado de Sodoma y Gomorra, cuando quieren casar hombre con hombre. Es pecado gravísimo esto. Entonces, los pecados que arrojan más almas al infierno son los pecados de impureza. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a Dios nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben de seguir las modas. Por eso hace falta enseñar a los niños, a las niñas, vestirse correctamente desde chiquitos y enseñarles el pudor, la vergüenza de destaparse. No somos animales. El hombre, el ser humano, después del pecado original, está inclinado al mal, y por eso hay vestidos. Dios hizo vestido al hombre después de su pecado. Entonces, tenemos que revisar nuestra ropa, todo lo que no es decente, transformarlo en trapo, o mejorarlo, o modificarlo, o echarlo, porque no se puede. Una mujer cristiana no debe ser objeto de escándalo. Que la Virgen Santa los bendiga. Amén.
El padre Michel Rodríguez, en un retiro espiritual que tuvo en abril de este año en Estados Unidos, nos da algunas luces de lo que será el gran aviso y lo que sucederá después de él. El padre Michel dice: muy pronto los ojos de los hijos de Dios verán cómo la tierra está contaminada por el pecado. El gran aviso será para el mundo entero. Nadie tendrá el pretexto de decir yo no lo vi. Será una especie de juicio particular en vida. Todos verán en vivo y en directo en qué ofendieron a Dios. Dios Padre me dijo que el siglo XXI es su siglo. Después de la advertencia, nadie que quede en la tierra podrá decir que Dios no existe. Cuando llegue la advertencia, todos reconocerán a Cristo y también reconocerán su cuerpo, porque el cuerpo de Cristo es la Iglesia Católica. Ellos sabrán que tienen que regresar, porque se les mostrará lo que hicieron. Los sacerdotes también estarán allí para darle la bienvenida. No estaremos allí para juzgarlos. Todos querrán servir al Señor. Todos pueden regresar a la iglesia, juntos por este tiempo que fue elegido por el Padre mismo. Estaremos allí para servir al Señor. Después de la iluminación de la conciencia a la humanidad, se les otorgará un regalo incomparable, un periodo de arrepentimiento que dura aproximadamente 6 semanas y media, donde el diablo no tendrá el poder de actuar. Esto significa que todos los seres humanos tendrán su completo libre albedrío para tomar una decisión final, a favor o en contra del Señor. Abro el paréntesis. El padre Michel se refiere, cuando habla de la iluminación de las conciencias, al gran aviso que Dios mandará sobre la humanidad. Pero ojo, si bien el diablo no podrá actuar, después de las 2 semanas y media se pueden notar nuestros hábitos por el mismo hecho de tener el libre albedrío. Si nuestros hábitos nos siguen conduciendo al mal, será difícil convertirse de nuevo. Pero si nuestros hábitos cambian, podremos dirigirnos a la conversión total. Y eso es lo que quiere Dios Padre. Y todos los que se dirigen a la conversión, los que recibieron el deseo de volver a Él, serán marcados en su frente con una cruz luminosa por su ángel guardián. Con respecto a esto, quiero contarles lo que me sucedió en Rochester, Nueva York. Estábamos reunidos en un grupo de oración de 28 personas. Después de la reunión, recibimos la invitación de un compartir en la casa de una hermana, y fuimos. Al momento de estar en la cocina de la casa, tuve una visión. Levanté los ojos, vi a todos marcados con la cruz. Estaba tan asombrado con lo que estaba viendo. Un hombre tenía una cruz específica, con 3 ramas, lo que significaba que cuando llegara el día, él sería un general del ejército del Señor. Él ha sido preparado para eso. Tenemos un general en cada país. Yo sé eso. Han sido elegidos por el Señor, porque decidieron tomar el camino del Señor. Es asombroso esa visión que tuve. Esto me hace recordar una cita bíblica. Dios no nos ha dado 3 caminos para elegir, sino solamente 2. O eliges el bien o eliges el mal. Como dice el libro del Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las personas tendrán que tomar una decisión decisiva, y comprenderá por qué. Porque después de eso se quedarán con las consecuencias de su decisión. El tiempo de la misericordia terminará, y el tiempo de la justicia comenzará.
Jesús de la Misericordia le dijo a Sor Faustina: escribe esto: antes de venir como el juez justo, estoy llegando primero como el Rey de la Misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, se le dará a la gente una señal en el cielo. Toda luz en los cielos se extinguirá y habrá una gran oscuridad sobre la tierra. Entonces se verá la señal de la cruz en el cielo. Y de las aberturas donde se clavaron las manos y los pies saldrá una gran luz que iluminará la tierra por un periodo de tiempo. Esto tendrá lugar poco antes del último día. Habrá una señal milagrosa dada al mundo algún tiempo después de la advertencia. Será en Garabandal, España, Los Pinos, donde apareció por primera vez. Al mismo tiempo se verá también en Medjugorje, porque esa es una promesa de nuestra Madre. También se verá en Guadalupe, México. Esto podrá verse y proyectarse en la televisión. Todo el mundo lo verá. Será una gran señal. Esto ocurrirá al comienzo de la tribulación. Queridos hermanos, el Padre también me dijo: renueven su consagración a los santos corazones de Jesús y María. Esto es importante. Sabes que ya eres bendecido porque te están haciendo consciente de esto, porque crees que Dios te ha elegido para estar aquí y leer este mensaje, porque tienes una misión. Cuando salgas y regreses a tu casa o dejes de leer este mensaje, sentirás algo en tu hombro. ¿Qué es? Es la carga de Jesús, que es la misión del Señor. Sí, Él te está tomando en cuenta y te está diciendo lo que sucederá. Algunos toman estos mensajes como algo terrorífico, otros entran en shock, pero otros les llena de esperanza. Pero yo te quiero decir algo: esto sucederá y será muy pronto, y tienes que estar preparado. Porque si estás preparado, no tienes por qué tener miedo, porque el Señor vendrá y tú estás listo esperando su reino. Tú has sido elegido para este tiempo, para ayudar y guiar a estas personas, para recibir las buenas nuevas de Jesús. Puedes ser joven o un adulto mayor, eso no importa. No te preocupes. Si tienes problemas con la pierna, con la espalda, hay muchos remedios en el cielo y el Señor puede renovarte mejor que cualquier médico. Algunos de ustedes proporcionarán una breve instrucción catequista para aquellos que no saben nada de los elementos esenciales de la fe católica. Entonces todos estamos llamados a estar listos para ayudar a nuestros hermanos y hermanas cuando llegue este periodo de 6 semanas y media. Listo para guiarlos a la iglesia, donde encontrarán su paz de corazón, su felicidad con el Señor. Todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Debemos hablar de Él. Debemos pararnos en cualquier reunión y decir: Cristo vive en nosotros. Debemos aconsejar, corregirnos si estamos mal. Pero, en primer lugar, las personas necesitan reconciliarse con Dios, por lo que los llevará a un sacerdote para la confesión. Les aseguro que los sacerdotes que no estén en estado de gracia tendrán dificultades, porque habrá largas filas para la confesión. Vi las líneas, eran inmensas. Necesitarán protección y ayuda. Por favor, en este tiempo, preparen para los sacerdotes algunos bocadillos, porque les aseguro que la gente vendrá masivamente. No podremos ir al baño. Recuerden al cura de Ars, que estuvo en la confesión durante 14 horas. El santo debió haber tenido un amor inmenso, paciencia
y virtud para poder aguantar todo este periodo de tiempo. Ruego a Dios para que todos estemos preparados. Si las personas no se bautizan, hay que bautizarlos, aunque sea en masa, rociando agua sobre las multitudes y pronunciando: los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les aseguro que vi esto. Otros han hablado de estos tiempos, pero yo soy responsable de compartir solo lo que el Padre me reveló, y por ello tendré que responderle a Dios cuando muera, así que deseo serle fiel y mostrarles todo lo que he visto, para que estemos preparados. Bien, queridos hermanos, este ha sido el mensaje que nos ha revelado el Padre Mitchell en un retiro espiritual.